Esta chica se paseó durante 2 horas por las calles de Londres con esta maleta. ¿Sabes qué llevaba dentro? El cuerpo de su amiga. Cuando te cuente cómo y por qué, vas a flipar. La mujer que tira de la maleta es Gemma Mitchell. Nació el 22 de julio del 84 en Australia y cuando sus padres se separaron, se mudó con su madre a Reino Unido. En 2004 se graduó en la King's College de Londres. En la carrera tenía una asignatura que se llamaba Base Estructural del Funcionamiento Humano. Ahí aprendió anatomía y a diseccionar un cuerpo. Esto último se le debía dar muy bien porque recibió el premio Hamilton a la excelencia anatómica y se graduó con honores. Estudió osteopatía, volvió a Australia y en 2015 se mudó otra vez a Inglaterra. Su intención era ejercer como osteópata, pero por un problema de licencias, etcétera, no pudo y se dedicó a reformar la casa en la que vivía con su madre y su hermana al noroeste de Londres. Esta casa era una herencia familiar de su madre. Tenía un valor de unos 4.700.000 euros. Era muy grande, muy espaciosa, pero ya tenía sus años y necesitaba bastante reforma. Vamos a dar un salto en el tiempo hasta 2020, cuando Gemma conoce a Mi Quen Chong, de 66 años, a quien todo el mundo llamaba Débora. Iban a la misma iglesia y como las dos eran cristianas devotas y tenían muchas cosas en común, se acabaron haciendo muy amigas. Débora era de Kuala Lumpur, pero hace ya 30 años que vivía en Londres. Se había quedado viuda hace pocos años y tenía esquizofrenia paranoide, pero lo tenía más o menos controlado con medicación y visitas al psiquiatra. Débora estaba convencida de que Gemma tenía algún tipo de poder que le permitía curar a las personas y también tenía cierta obsesión con el príncipe Carlos. Veía sus vídeos en YouTube y creía que le hablaba a ella. Esto llegó a tal punto que la policía tuvo que intervenir porque no paraba de mandarle cartas al príncipe Carlos y a Boris Johnson. A ver, esto lo menciono porque es parte de la vida de la víctima, ¿vale? Pero no vayáis a pensar que era una persona agresiva o algo por el estilo. No, sus familiares y sus amigos aseguran que era muy buena persona, incluso algo infantil, y que nunca jamás se le ocurriría meterse en líos. El 27 de junio de 2021, unos turistas que estaban paseando por un bosque de Devon encontraron sobre las 5 de la tarde un cuerpo sin cabeza y un bolso. En el bolso estaba toda la documentación y todas las tarjetas de la víctima, así que cuando la policía llegó al punto donde apareció el cuerpo, certificaron inmediatamente que se trataba de Débora. Ojo, porque la cabeza la encontraron 4 días después a 10 metros del cuerpo. Las pruebas de ADN confirmaron que era Débora, pero debido al avanzado estado de descomposición no se pudo determinar la causa exacta de la muerte. De todos modos, los forenses indicaron que tenía el cráneo y todas las costillas fracturadas. La policía empieza a investigar inmediatamente y descubren que 15 días antes de la aparición del cuerpo, el inquilino de Débora denunció su desaparición. Dijo que cuando se dio cuenta de que no podía encontrar a Débora por ningún sitio, ni le cogía el móvil, ni el teléfono, ni nada, le preguntó a Gemma si sabía algo, y esta le dijo literalmente que Débora le dijo que estaba muy deprimida últimamente y que se iba con unos amigos de la familia a un lugar cerca del mar. Como es obvio, la policía interroga a Gemma y dice que sí, que Débora le había dicho que se iba con unos amigos a la costa. Como os podéis imaginar, a la policía esto le parece muy raro, y empiezan a investigar la relación que Gemma tenía con Débora. Empiezan a indagar un poco y descubren una serie de mensajes en los que hablaban sobre la reforma de la casa de la madre de Gemma. Resulta que había pagado unos 270.000 euros a una empresa de reformas para que remodelaran la casa, pero le engañaron, cogieron el dinero y se fueron. Ojo, porque parece que Débora se ofreció a dejarle ese dinero para que pudiera hacer la reforma, pero unos pocos días antes de desaparecer, Débora cambió de opinión y le dijo a Gemma que puede que fuese mejor opción vender la casa, que estaba valorada en unos 4.700.000 euros, comprar una más pequeña y vivir tranquilamente con el dinero que sobrara. Es que imaginaos las caras de los policías cuando descubrieron estos mensajes. O sea, me los imagino mirándose los unos a los otros como diciendo, vale, la tenemos. Pero espera, porque aún hay más. En la habitación de Gemma encontraron un testamento falsificado de Débora con fecha de octubre de 2020 en el que Débora le dejaba el 95% de sus bienes, que estaban valorados en más de 820.000 euros, a Gemma y el otro 5% a Hilary, es decir, a su madre. Ya sabéis que en este tipo de gestiones suele haber testigos, etc. Vale, pues en este caso, el testigo que había firmado el cambio de testamento era un tal Virgil, un vecino de Débora que había muerto unos meses atrás. Pero las pruebas que hicieron que la policía no tuviera ninguna duda de que Gemma era la autora de los hechos son las que vas a ver ahora. En las grabaciones de las cámaras de seguridad de las calles de Londres se puede ver a Gemma andando durante 2 horas con una maleta azul que parece que pesa bastante. La mañana del 11 de junio las cámaras captan a Gemma llegando a casa de Débora con la maleta azul. 5 horas después sale de su casa y vuelve por donde ha venido, pero se ve claramente que la maleta está llena. El caso es que la policía decide detener a Gemma el 6 de julio de 2021 y la acusan del asesinato de Débora. Hello there. Yeah, good. There's no answer. Sorry, what's your name?
Gemma. Come on a second. Gemma, do you want to come out? Yeah, sure. Yeah, I just want to see them. Hand, just see your hands. Alright, Gemma, at this moment, I'm arresting you on suspicion of murder. Okay, you don't have to say anything, but you may have a defence. You'll mention one question, something which you later rely in court. Anything you do say, may be given evidence, okay? Once we're in your cuffs. My license. I'll go explain everything to you. Okay? Should I get some Yeah, shoes sorry. then? What? If you want to one sec. Inside. Who's inside at the moment? Mother. Your mother? Hillary, Okay. is it? If you want to... Oh, someone left that up. Yeah. Let's step back inside. Is anyone else inside? Just your mum? Yeah. There is someone else inside, No, or just your that's mum? just my mum, yeah. Alright, do you want to... Shall I bring her or... Bring her in. Bring her in? For a minute. Well, yeah. we're just going to come in for a sec, Yeah, okay? Sure. A ver, tampoco es que se esforzara mucho en parecer inocente, porque en el interrogatorio se limitaba a no contestar o a decir no comments. La verdad es que Gemma nunca ha confesado, pero los investigadores están seguros de que Gemma montó en cólera cuando Deborah cambió de opinión y le dijo que no le iba a dejar el dinero. La tesis de los investigadores es que ese 11 de junio, sobre las 8 de la mañana, cuando Gemma llega a casa de Deborah con la maleta, le quita la vida dándole un fuerte golpe en la cabeza con algún tipo de objeto contundente. Este es el golpe que le fractura el cráneo. En cuanto a las costillas, que no sé si os acordáis, pero las tenía todas rotas, la policía cree que Gemma se las rompió metiendo su cuerpo en la maleta. También hay otras imágenes en las que se ve a Gemma con una maleta más pequeña y un bolso. La policía cree que en ese momento iba a falsificar el testamento de Deborah y que ahí llevaba toda la documentación. Los investigadores averiguaron también que Gemma robó varios documentos a Virgil para poder ver su firma, falsificarla y hacer que figurara como testigo en el testamento que hemos mencionado antes. También le robó el móvil a este vecino de Deborah y llamó a la compañía telefónica haciéndose pasar por él para reactivar la línea y poder usar su teléfono. ¿Sabéis esos casos en los que los asesinos se hacen heridas en las manos apuñalando a las víctimas o escondiendo el cuerpo o troceándolo? Pues este caso no iba a ser menos. Después de pasear 2 horas por la calle con la maleta, cogió un taxi y se fue a casa. Y esa misma noche se fue al hospital porque se hizo un corte en la mano. Ella dice que se pilló la mano con una puerta, pero... El caso es que Gemma tuvo el cuerpo en el jardín de la casa de su madre un tiempo, pero el 26 de junio se le ocurrió que lo mejor era deshacerse de él. Es en ese momento en el que se le ocurre alquilar un coche a nombre de Virgil para llevar el cuerpo a Devon y abandonarlo ahí. Pero fijaos qué casualidad, porque se le pincha la rueda y tiene que parar en una gasolinera a que se la arreglen. El caso es que cuando todo esto se descubre, el mecánico que le reparó el pinchazo confesó a la policía que notó un olor muy raro en el coche, como a humedad muy fuerte, y que también vio la maleta azul dentro. Le dijo a la policía que también le pareció muy raro que Gemma quisiese llevarse la rueda pinchada. El caso es que justo después Gemma tiró el cuerpo y la cabeza de Deborah en Devon. No se sabe cuándo la decapitó, ¿vale? Pero he leído en el sumario que al cuerpo le faltaban los 2 primeros huesos de la columna, la laringe y la parte frontal del cuello. ¿Será que por la experiencia que obtuvo en la carrera sabía que de esa manera era más sencillo decapitar a una persona? Gemma vuelve a casa el día siguiente a las 7 de la mañana y claro, se lleva consigo la maleta, la cual guardó en el cobertizo de uno de sus vecinos. Estaba claro que Gemma se había preocupado en limpiar la maleta a conciencia, pero la policía encontró en uno de los bolsillos una servilleta con sangre de Deborah y un trozo de cuerda naranja, igual que la que Gemma tenía en casa. Mira qué casualidad, ¿eh? No solo a Alfonso y a Rosario se les olvida esconder la cuerda naranja, a Gemma también. No sé, supongo que son cosas que pasan en esos momentos de estrés. Como era de esperar, pese a las grabaciones y todas las pruebas y los testimonios, etcétera, Gemma seguía diciendo que ella no tenía nada que ver con lo que le habían hecho a su amiga. El juicio se pospone varias veces hasta que se celebra el 11 de octubre de 2022. Y ojo, porque no había huellas, no había testigos que viesen a Gemma en Devon, así que la cosa pintaba más difícil de lo que parece. Había indicios, pero no pruebas. Obviamente Gemma siguió guardando silencio y se negó a declarar. Aún así, la declararon culpable del asesinato de Deborah, y el juez enumeró los diferentes agravantes, como por ejemplo, la detalladísima planificación, lo vulnerable que era Deborah frente a Gemma, porque tenía 66 años, y la decapitación. El juez también dijo que creía que Gemma era una persona muy cruel por lo que le había hecho a Deborah, porque al fin y al cabo era una muy buena amiga que confiaba en ella. El 28 de octubre de 2022, Gemma Mitchell, de 38 años, es condenada a cadena perpetua con un mínimo de 34 años por el asesinato de Deborah. Y ojo, porque se convirtió en la primera persona en ser sentenciada en directo después de que cambiara la ley para que la televisión pudiera acceder a las salas. La madre de Gemma, Hillary, asegura que su hija fue condenada con muy pocas pruebas y que en esa maleta no pudo transportar ningún cuerpo porque estaba completamente limpia. She is innocent and I know that and I'm going to go to the top. I'm not accepting this because it's not right.
She is innocent. I know it. También dijo que su hija le invitó a ir a Devon a pasear con ella y que está completamente segura de que no se lo hubiera pedido si hubiera tenido un cuerpo en el coche. Hay gente que cree que Hillary pudo tener algo que ver porque recordad que Gemma tuvo el cuerpo de Deborah en el jardín durante 15 días y, a ver, es raro que no lo viera. Aquí te dejo más casos como este y aquí unos shorts por si no tienes mucho tiempo.